Mi nombre es Madison Carter y tenía 30 años cuando mi madre canceló mi cumpleaños 3 días antes del evento. No porque alguien estuviera enfermo o por una emergencia genuina, sino porque mi hermana menor había creado otra crisis exactamente cuando la atención finalmente se suponía que debía estar en mí. Estamos cancelando tu cumpleaños, dijo mamá en cuanto contesté. Tu hermana nos necesita. Detrás de mí, botellas de vino sin abrir cubrían la encimera de la cocina. 40 tarjetas de lugar grabadas esperaban junto a las invitaciones. Ya había pagado el depósito del restaurante, reservado a un fotógrafo y organizado el transporte para familiares que habían prometido que finalmente se presentarían por mí. ¿Qué pasó esta vez?, pregunté. Tuvo una discusión con su novio. Está devastada. Mi padre envió un mensaje antes de que pudiera responder. Eres la fuerte. Lo entenderás. Esa frase había borrado graduaciones, ascensos, vacaciones y cada hito que había ganado. Pero esta vez, esperaba el sabotaje. Días antes, mi hermana se había quejado de que mi fiesta era excesiva. Luego, resopla, anunció de repente que se estaba desmoronando emocionalmente y necesitaba a toda la familia a su lado. No cancelé el restaurante. Transferí la reserva a una organización benéfica local, hice una maleta, vacié la cuenta a la que mis padres tenían acceso y conduje hacia la casa del lago que mi abuelo había dejado atrás. Mi familia asumió que me calmaría y volvería. No sabían lo que encontré entre los papeles de mi abuelo. No sabían por qué mi madre había pasado años enseñándome a aceptar el segundo lugar. Y cuando siguieron a mi hermana otra vez, nunca regresaron a la vida que habían construido. 10 años después, una última carta los obligó a enfrentar lo que realmente había causado elegirla a ella. Antes de contarles lo que estaba oculto en esa carta y lo que sucedió después de que desapareciera, díganme, ¿qué hora es donde están y desde dónde están viendo? Quiero saber qué tan lejos viaja esta historia. La casa del lago estaba a 4 horas de la ciudad, al final de un camino privado que mi madre siempre había descrito como inseguro e impracticable. Al crecer, me desanimó a visitarlo a menos que viniera toda la familia. Decía. El abuelo Frank era terco, reservado y obsesionado con viejos rencores. Sin embargo, había sido la única persona que nunca me llamó fuerte cuando en realidad quería decir conveniente. Frank murió 8 meses antes de mi cumpleaños cancelado. Según mamá, dejó una cabaña en deterioro, unos pocos acres de tierra inútil y años de mantenimiento impago. Sugirió repetidamente vender la propiedad a un desarrollador y dividir lo que quedara entre mis padres y mi hermana Jenny. Cada vez que pedía revisar los documentos del patrimonio, mamá afirmaba que el abogado todavía estaba resolviendo complicaciones. Le creía porque creerle era más fácil que admitir que mi propia madre podría estar ocultándome algo deliberadamente. Cuando llegué a la casa del lago esa noche, la luz del porche ya estaba encendida. Un hombre con chaqueta oscura salió cuando aparqué. Por un segundo irracional, imaginé que el abuelo me esperaba. Entonces el desconocido se presentó como Harold Green, el abogado patrimonial de Frank. Tu abuelo me dijo que podrías venir aquí después de tu 30 cumpleaños, dijo. Casi me río. ¿Predijo que cancelarían mi cumpleaños? Predijo que tu madre crearía una razón para que no pudiera celebrarlo. Harold abrió la casa y me llevó al estudio de Frank. Sus gafas de leer todavía descansaban junto a un crucigrama a medio terminar. Una fotografía enmarcada de mí a los 17 años estaba en el escritorio, mientras que el retrato familiar pulido que mamá exhibía por todas partes no estaba a la vista. Harold colocó una carpeta frente a mí. Dentro estaba el testamento de Frank, firmado 2 años antes. Me había dejado la propiedad del lago, 32 acres circundantes y una participación mayoritaria en una empresa de desarrollo inmobiliario a mí. No a mamá, no a Jenny, a mí. Los activos valían millones. Un grupo turístico ya había ofrecido comprar parte de la costa, pero Frank rechazó la propuesta porque dañaría el lago. En cambio, quería que la propiedad se desarrollara como un retiro para artistas,
Algo que había imaginado durante los veranos que pasaba pintando a su lado. Hay otra condición, dijo Harold. Recibiste el control total en tu 30 cumpleaños. Hasta entonces, tu madre tenía autoridad administrativa temporal. Mi estómago se contrajo. ¿Qué hizo con ella? Abrió otra carpeta. Durante casi 2 años, mamá había retirado dinero de la cuenta operativa del patrimonio. Etiquetó los pagos como mantenimiento, honorarios legales y reparaciones de emergencia. La mayor parte del dinero pagó en realidad el alquiler de Jenny, deudas, retiros privados, proyectos comerciales fallidos y un lugar de bodas de lujo que reservó a pesar de no estar comprometida. Faltaban más de 400,000 pesos. Harold había descubierto los retiros meses antes y se lo había advertido a Frank. Antes de morir, Frank modificó el fideicomiso para que el control pasara directamente a mí a los 30. Creía que si mamá sabía que yo era dueña de todo, me manipularía para que lo firmara. Debajo de los registros había una nota escrita a mano. Maddie, te enseñaron que la fuerza significa renunciar a lo que es tuyo. No es así. La fuerza significa proteger lo que importa, incluso cuando las personas que exigen tu sacrificio comparten tu sangre. De repente, el cumpleaños cancelado ya no era una crueldad aislada. Mamá necesitaba que estuviera distraída. Sabía que el fideicomiso se transfería esa semana. El colapso de Jenny le dio a la familia una excusa para mantenerme alejada del lago. Mientras mamá finalizaba documentos que clasificaban varios retiros como distribuciones familiares autorizadas. ¿Jenny estaba involucrada? Pregunté. Harold dudó. Ella recibió el dinero. Si entendía de dónde venía es algo que debemos establecer. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Mamá llamó 2 veces. Papá llamó una vez. Jenna envió 7 mensajes que comenzaban con lamento que estés molesta y terminaban con no castigues a todos porque estás celosa. Volví el teléfono boca abajo. ¿Qué pasa ahora? Harold miró hacia la ventana oscura. Tú decides si esto sigue siendo una disputa familiar o se convierte en una investigación por fraude. Toda mi vida, mamá había resuelto los desastres de Jenna entregándome a mí las consecuencias. Regaló mis ahorros para la universidad después de que expulsaran a Jenny. Me presionó para que firmara como codeudora de un apartamento que Jenny abandonó. Usó mis contactos profesionales para ocultar la mala conducta de Jenny en el trabajo. Cada vez que protestaba, mamá preguntaba por qué quería que mi hermana sufriera. Sentada en el estudio de Frank, finalmente entendí la pregunta correcta. ¿Por qué todos creían que se suponía que yo debía sufrir en su lugar? Le indiqué a Harold que congelara todas las cuentas del fideicomiso, notificara a los bancos que la autoridad de mamá había terminado y conservara los mensajes que llegaban de mi familia. No estaba lista para involucrar a la policía, pero había terminado de proteger a personas que nunca me habían protegido. A la mañana siguiente, recorrí la casa del lago con un cuaderno en lugar de nostalgia. Documenté ventanas dañadas, facturas impagas, habitaciones llenas de muebles que mamá afirmaba haber vendido y cajas que Frank había organizado por año. Esto ya no era un escape pacífico. Era una escena del crimen disfrazada de herencia. Una caja contenía mis dibujos de la infancia. Frank lo había guardado todo. Retratos al carbón, casas de acuarela, bocetos de jardines imaginados y un plano infantil de un centro de arte junto al lago. Debajo había un sobremarcado para Madison después de que sepa la verdad. Dentro, Frank describía un incidente que apenas recordaba. Cuando tenía 12 años, creó cuentas educativas para Jenny y para mí. La mía era más grande porque era mayor y había calificado para un programa de arte de verano avanzado. 2 años después, expulsaron a Jenny de la escuela privada por robar un examen y culpar a otro estudiante. Mamá pagó a la escuela para mantener el asunto en silencio. El dinero vino de mi cuenta. Me habían dicho que el programa de verano había perdido mi solicitud. Cuando tenía 16 años, Frank invirtió en un portafolio de diseño que había comenzado a vender en línea.
Mamá cerró la cuenta después de que Jenny se quejara de que mi éxito la hacía sentir inadecuada. Me dijeron que el sitio web violaba las normas fiscales. Cuando tenía 22 años, una galería me invitó a una exposición grupal. Jenny acababa de terminar un compromiso y amenazó con hacerse daño si la familia asistía a mi inauguración en lugar de quedarse con ella. Mamá me presionó para retirarme, prometiendo que llegaría otra oportunidad. Nunca llegó. La carta de Frank contenía fechas, extractos bancarios y mensajes que mi madre le había enviado. En uno, escribía: Madsen puede recuperarse de una decepción. Jenny no. Tenemos que invertir nuestros recursos donde más se necesitan. Recursos, no afecto, no tiempo. Recursos. Mi madre había convertido el favoritismo en una política financiera. Porque yo funcionaba sin derrumbarme. Ella interpretaba mi estabilidad como permiso para quitar más. Jenny aprendió la lección contraria. Cada colapso producía atención, dinero y protección. Harold llegó con Priya Shah, una contable que había trabajado con la empresa de Frank. Juntos, rastreamos los retiros. La crisis de Jenny seguía un patrón consistente. Cada vez que se necesitaba mi firma en un documento, vencía una inversión o Frank programaba una reunión patrimonial, Jenny enfrentaba de repente una emergencia, un accidente automovilístico sin informe policial, un tratamiento médico sin factura, una amenaza de desalojo de una propiedad que mis padres poseían en secreto, o un fracaso empresarial relacionado con un negocio que nunca existió. Un correo electrónico recuperado de los registros de Frank reveló la verdad. 3 días antes de mi cumpleaños, Jenny escribió a mamá: ¿Estás segura de que esto funcionará? Ella ya pagó todo. Mamá respondió: se enfadará, pero siempre vuelve. Una vez que firme la autorización revisada, podemos reembolsar la cuenta más tarde. Jenny respondió: ¿y si pregunta por la empresa del abuelo? Mamá respondió: no sabe que es dueña de ella. Miré la pantalla hasta que las palabras se difuminaron. Jenny sabía que su crisis no era solo otra exigencia egoísta de atención. Era una distracción planeada. Mi familia tenía la intención de cancelar mi cumpleaños, presionarme para que la consolara y colocar documentos financieros frente a mí mientras estaba agotada. Esos documentos habrían transferido la autoridad de voto sobre la empresa de Frank a mamá por 5 años más. Un consorcio de desarrollo había aumentado su oferta por la costa. Si mamá obtenía el control, podía vender el terreno, reemplazar el dinero que robó, darle una fortuna a Jenny y seguir pareciendo financieramente exitosa. El lago protegido por Frank se convertiría en condominios de lujo y el retiro de artistas desaparecería. Mi primer impulso fue exponerlos de inmediato, pero la venganza entregada demasiado pronto se convierte en una advertencia. Quería que siguieran comportándose exactamente como siempre lo habían hecho, seguros de que regresaría, me disculparía y firmaría lo que me dieran. Así que contesté la siguiente llamada de mamá. Maddie, gracias a Dios. Hemos estado aterrorizados. Necesitaba tiempo, dije, haciéndome sonar cansada en lugar de enfadada. Asustaste a tu hermana. Cree que la odias. No la odio. Mamá exhaló. Ven a casa este fin de semana. Cenaremos. Tu padre quiere hablar sobre unos papeles relacionados con la propiedad del abuelo, pero no es nada complicado. Ahí estaba. No una disculpa, ni preocupación por dónde estaba. El papeleo. Lo pensaré. Maddie, somos tu familia. Durante 30 años, esas palabras habían sido un candado. Esta vez, sonaban como una confesión. Harold me aconsejó no acusarlos hasta que las cuentas estuvieran aseguradas. Priya reconstruyó cada retiro. Me quedé en el lago, pero no pasé los días mirando atardeceres y sanando. Conocí a contratistas, revisé registros de la empresa, contacté a los socios de Frank y aprendí a ejercer la autoridad que mi familia había intentado robar. En 2 semanas, reemplacé al administrador financiero comprometido. En 3,
Rechacé la propuesta del condominio y abrí negociaciones con una fundación ambiental. También contacté a un director de una escuela de arte que había conocido a Frank. Juntos, diseñamos talleres estacionales, residencias pagadas y exposiciones públicas. Por primera vez, mi creatividad no era un pasatiempo que tenía que defender. Era parte de mi futuro. Jenny llamó repetidamente. Al principio sonaba arrepentida, luego impaciente, finalmente furiosa. Estás castigando a mamá por una fiesta de cumpleaños. Esto no es por la fiesta. ¿Entonces de qué se trata? Necesitaba que revelara qué pruebas poseía. Dímelo tú, dije. El silencio duró 4 segundos demasiado. Luego comenzó a llorar. Normalmente ese sonido activaba algo automático dentro de mí. Esta vez recordé su correo electrónico. Ella ya pagó todo. No te importa lo que me pase, susurró. No, respondí. Simplemente he dejado de creer que algo debe pasarme a mí en su lugar. Terminé la llamada y bloqueé su número. La siguiente etapa de mi vida no comenzó cuando llegué al lago. Comenzó cuando sus lágrimas dejaron de controlarme. 6 semanas después de mi cumpleaños cancelado, regresé a la casa de mis padres vestida con un sencillo traje azul marino y llevando una carpeta de cuero. Harold esperaba en un coche cercano. Bria ya había entregado copias de las pruebas financieras a un investigador, pero no se había presentado ninguna denuncia formal. Quería una respuesta final antes de decidir hasta dónde llegar. ¿Sabía papá? Abrió la puerta y me abrazó. Ahí está mi chica fuerte. La frase casi me hizo irme. Dentro, mamá había recreado una cena de cumpleaños. Un pastel de supermercado descansaba debajo de 31 velas porque, explicó, podríamos celebrar el próximo año antes de tiempo. Jen esperaba en la mesa sin maquillaje, con un suéter enorme cuidadosamente elegido para hacerla parecer frágil. Por un momento, la escena era convincente. Mamá tocó mi hombro. Papá sirvió vino. Jen se disculpó por necesitar apoyo en el momento equivocado. Luego mamá colocó un documento junto a mi plato. Deberíamos arreglar esto antes del postre. Simplemente me permite administrar la propiedad del abuelo hasta que el patrimonio esté liquidado. Lo abrí como si nunca lo hubiera visto. Papá evitó mirarme. ¿Leíste esto? Le pregunté. Tu madre entiende los asuntos financieros mejor que yo. Esa no era mi pregunta. Jen se movió en su silla. ¿Por qué estás volviendo esto hostil? La miré. ¿Cuándo supiste que el abuelo me dejó la empresa a mí? Su expresión cambió instantáneamente. Mamá respondió por ella. Nadie sabe exactamente lo que tu abuelo pretendía. Estaba confundido hacia el final. Pasó 3 evaluaciones cognitivas durante el año en que modificó el fideicomiso. La habitación quedó en silencio. Saqué copias del testamento, la modificación del fideicomiso y los registros de retiros de mi carpeta y los coloqué sobre la mesa. El color de mamá se desvaneció. Papá tomó la primera página. Para la tercera, sus manos temblaban. 416,000 pesos, dije. Esa es la cantidad transferida del patrimonio a cuentas vinculadas a Jenny. Parte pasó por tu cuenta conjunta, papá. Miró a mamá. Susan. Su sorpresa se convirtió rápidamente en enfado. Ese dinero pertenece a esta familia. Tu abuelo creó divisiones innecesarias. Yo estaba protegiendo a todos. ¿Protegiendo a quién? Jenny golpeó la mesa. Deja de actuar como si te hubieras ganado esto. El abuelo te lo dio todo porque lo manipulaste visitándolo. Hiciste que sintiera lástima por ti. Yo fui la única persona que llamó cuando se enfermó porque tú siempre querías parecer perfecta. Ahí estaba, el resentimiento debajo de cada emergencia. Jenny no solo quería apoyo. Quería pruebas de que lo que yo había construido podía quitárseme. Mamá se interpuso entre nosotras.
Madison, tu hermana ha luchado de maneras que no puedes entender. Entiendo más de lo que crees. Coloqué copias de los correos electrónicos en la mesa. Jenny vio el primer mensaje y dejó de hablar. Papá leyó la respuesta de mamá en voz alta. Ella no sabe que es dueña. Bajó la página. ¿Planeaste la llamada? Mamá lo miró como si su pregunta fuera una traición. Estaba evitando que Madison tomara una decisión impulsiva. Cancelaste su cumpleaños para obtener su firma. Habría firmado eventualmente. Papá me miró entonces, quizás por primera vez en años. No sabía lo del fideicomiso. Pero sabías que usó mi fondo universitario. Sabías que tomó mis ahorros para proteger a Jenny. Sabías que me presionaron para ser codeudora de su apartamento. Sabías que cada hito mío desaparecía cada vez que Jenny objetaba. Pensé que tu madre repondría el dinero. ¿Alguna vez lo comprobaste? No pudo responder. Mamá comenzó a recoger los papeles. Esto ha ido demasiado lejos. Madison, estás emocionada. Hablaremos cuando te calmes. Puse mi mano sobre los documentos. No, esta noche escuchas tú. Les dije que las cuentas estaban congeladas. La autoridad de mamá había terminado, la venta de tierras fue cancelada y las pruebas se habían conservado. Luego ofrecí dos caminos. Podían devolver cada dólar recuperable, renunciar a todos los reclamos contra el patrimonio de Frank, proporcionar registros financieros completos y firmar una admisión por escrito. O autorizaría una denuncia formal por fraude. Mamá se rió. ¿Enviarías a tu propia madre a prisión? No. Tus decisiones podrían hacerlo. Jenny se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Nos estás destruyendo por dinero que ni siquiera necesitas. Esa frase terminó con mi duda restante. No lo sentía. Tenía miedo porque el dinero se había acabado. ¿En qué lo gastaste? Preguntó papá. La verdad surgió en pedazos. Jenny había usado los fondos para mantener un apartamento caro, alquilar un vehículo de lujo, pagar deudas, financiar una falsa empresa de bienestar y reservar un lugar para una boda en destino. Su novio había terminado su relación días antes de mi cumpleaños al descubrir que mintió sobre ser dueña de la empresa de Frank. Su crisis era real solo porque el futuro que robó se estaba derrumbando. Papá salió sin hablar. Mamá lo siguió. Jenny permaneció junto a la silla volcada. Siempre ganas, susurró. Miré el pastel barato que mamá compró para demostrar que el daño podía repararse con glaseado. No, dije, tú simplemente estabas protegida de perder. Dejé el documento de transferencia sin firmar junto a su plato. Esa noche, papá llamó a Harold y aceptó proporcionar acceso a todas las cuentas conjuntas. Mamá se negó. 3 días después, intentó transferir la casa familiar al nombre de Jenny. Esa decisión convirtió la traición privada en guerra legal. El intento de transferencia provocó una respuesta inmediata del banco. Debido a que la casa familiar se había utilizado como garantía para préstamos vinculados a la supuesta empresa de Jenny, mover la propiedad durante una investigación generó sospechas de fraude. El banco congeló cuentas adicionales y los acreedores comenzaron a hacer preguntas que mamá ya no podía silenciar. En un mes, la imagen que había pasado décadas construyendo comenzó a fracturarse. Mamá no era famosa, pero la reputación gobernaba su mundo. Presidía comités benéficos, organizaba recaudaciones de fondos y asesoraba a amigos sobre responsabilidad financiera. Cuando la segunda le pidió que renunciara temporalmente, me acusó de dirigir una campaña de difamación. No había contactado a ninguna de las dos organizaciones. Los registros hablaban por sí mismos. Papá se mudó a un apartamento amueblado y entregó a los investigadores contraseñas, declaraciones de impuestos y correspondencia antigua. Su cooperación no excusaba su pasividad, pero reveló que mamá le había ocultado más de lo que yo sabía. Durante años, le entregó el control financiero porque la confrontación era incómoda.
Lo llamó confianza. Yo lo llamé ignorancia elegida. Una tarde, vino solo al lago. Debería haberlo detenido, dijo. Sí. Me decía a mí mismo que Jenny necesitaba más ayuda. ¿Sabías que ayudarla siempre significaba quitarme a mí? Bajó la cabeza. Nunca te derrumbaste. Eso no significa que no me dañaran. Lo entiendo ahora. No, entiendes las consecuencias ahora. Él se estremeció, pero no suavicé la frase. El arrepentimiento después de la exposición no es lo mismo que la conciencia antes. Papá me entregó un teléfono viejo que encontró en un cajón cerrado con llave. Contenía años de mensajes entre mamá y Jenny. El plan del cumpleaños era solo una parte de su estrategia. También habían hablado de persuadirme para que me mudara a casa fingiendo que papá estaba enfermo, y luego nombrar a mamá como mi representante financiera. Jenny sugirió presentarme a un socio comercial de su novio, esperando que una relación me hiciera invertir dinero del patrimonio en sus proyectos. En otro mensaje, mamá me describió como emocionalmente predecible. Se resistirá, luego se sentirá culpable. Dale tiempo. Leí los mensajes sin llorar. Mi ira se había vuelto más fría, menos como fuego y más como arquitectura. Me mostraba exactamente dónde se necesitaban muros. Al día siguiente, autorice a Harold a presentar una demanda civil solicitando restitución, la remoción de mamá de todos los roles patrimoniales y daños relacionados con el intento de transferencia de tierras. También aprobé la remisión de las pruebas a las autoridades. No publiqué acusaciones en línea ni contacté a familiares. Los documentos formales son más silenciosos que los discursos de venganza, pero viajan más lejos. Mamá fue notificada en un almuerzo benéfico. Jenny recibió sus papeles en la oficina que alquilaba para su marca de bienestar. Al final de la semana, su arrendador rescindió el contrato por falta de pago. Su vehículo fue embargado y el lugar de bodas retuvo la mayor parte de su depósito porque había hecho la reserva utilizando declaraciones financieras falsas. Me llamó desde un número desconocido. No tengo a dónde ir. Puedes quedarte con mamá. Podría perder la casa. Intentó dártela a ti porque me ama a mí porque necesitaba ocultarla. ¿Estás disfrutando esto? Consideré la acusación. Parte de mí sentía satisfacción, pero no porque estuviera asustada. Me sentía satisfecha porque sus decisiones finalmente le pertenecen. No te voy a rescatar. Soy tu hermana. ¿Sabías que mamá estaba tomando dinero del patrimonio? No sabía que era robo. Dijo que el dinero sería mío eventualmente. ¿Y creíste que lo merecías? El abuelo apenas me conocía. Tú apenas lo conocías a él. Comenzó a llorar. ¿Qué se supone que debo hacer? Era la pregunta que había evitado toda su vida. Consigue un trabajo. Vende lo que tengas. Habla honestamente con los investigadores. Deja de convertir cada consecuencia en una emergencia de otra persona. Suenas despiadada. No, sueno no disponible. Bloqueé el número. Pasaron meses. El caso civil expuso préstamos no autorizados e informes de gastos falsificados. Mamá finalmente aceptó entregar la casa familiar, liquidar inversiones y devolver activos comprados con fondos del patrimonio. La cantidad recuperada no cubrió todo, pero protegió el lago de los acreedores. La investigación penal continuó por separado. Papá solicitó el divorcio. Jenny alquiló una habitación y aceptó un trabajo administrativo. Les dijo a los familiares que yo había destruido a la familia porque el abuelo me quería más. Algunos le creyeron. Otros se disculparon por ignorar el favoritismo que presenciaron. Ya no hacía campaña por la aprobación de nadie. Lo que importaba era que el patrón se había detenido. En el lago, comenzó la construcción del retiro de artistas de Frank. Restauramos la casa, convertimos un viejo taller en estudios y creamos una beca para adultos que abandonaron el trabajo creativo porque sus familias lo consideraban poco práctico.
Llamé al primer programa de residencia fuerte, no porque la fuerza requiera un sacrificio interminable, sino porque la fuerza real a veces comienza con rechazar el papel que todos te asignaron. 10 años después de mi cumpleaños cancelado, la propiedad del lago ya no se parecía al lugar descuidado que mamá pretendía vender. La casa original permanecía en el centro, rodeada de 6 cabañas, 2 estudios compartidos, una cocina comunitaria y un salón de exposiciones con vista a la costa protegida. Llegaban artistas de todo el país. Estudiantes locales asistían a talleres gratuitos. Grupos ambientales usaban parte del terreno para investigaciones. La empresa de Frank se volvió rentable sin destruir el lago. Me convertí en su directora, pero también volví a la pintura. Mi trabajo se centraba en fotografías familiares alteradas por la memoria. Figuras faltantes, rostros ocultos, sillas vacías donde alguien debería haber sido celebrado. Mi primera exposición importante se tituló El fuerte no es invisible. La noche de la inauguración, cientos llenaron la galería. Mi familia había cancelado una vez una sala de 40 personas porque el novio de Jenny la dejó. 10 años después, extraños cruzaron estados para ver un trabajo que casi abandono porque mi familia me enseñó que su dolor importaba más que mi propósito. Mamá no asistió. Después de los procedimientos legales, evitó la prisión mediante un acuerdo de culpabilidad que requería restitución, libertad condicional, supervisión financiera y servicio comunitario. Perdió la casa, sus puestos en juntas directivas y la mayor parte de su círculo social. Se mudó a un apartamento modesto y trabajó a tiempo parcial en una oficina de seguros. Durante años, escribió cartas culpando a Frank, a papá y a mí. Afirmaba que exageraba sacrificios familiares ordinarios y convertía malentendidos privados en acusaciones legales. Insistía en que una hija amorosa habría manejado todo en silencio. Nunca respondí. Papá visitó el lago 2 veces al año. Nuestra relación seguía siendo cordial pero limitada. Se disculpó, asistió a terapia y aceptó que el perdón no restauraba el acceso. Ya no lo odiaba, pero ya no confiaba en que las disculpas reescribieran la historia. Jenny cambió más lentamente. Después de perder el apoyo de mamá, pasó por varios trabajos y relaciones. Durante años, afirmó que robé su herencia. Luego, un investigador le mostró los registros originales de Frank, incluidas las cuentas educativas que mamá desvió. Jenny descubrió que no se le había negado una herencia. Había consumido la mía. El descubrimiento no la transformó de la noche a la mañana. Entró en terapia, dejó las redes sociales, devolvió una pequeña parte del dinero y dejó de contactarme a través de números alternativos. Pasaron 5 años antes de que recibiera una carta sin acusación. Sabía lo que mamá estaba haciendo, escribió. Tal vez no entendía todos los detalles legales, pero sabía que estaba tomando algo destinado a ti. Me dejé creer que podía sobrevivirlo porque eso hacía más fácil aceptar lo que yo recibía. Estaba celosa y usé el ser frágil como poder. Lo siento. Guardé la carta pero no respondí. Una disculpa puede ser sincera sin crear una obligación de reunirse. En el 10º aniversario del cumpleaños cancelado, Harold llamó. Se había jubilado pero seguía siendo el fiduciario de una última instrucción sellada que Frank dejó. La fecha de liberación es hoy, dijo. Hay una carta dirigida a los 4. Frank exigió que nos reuniéramos en el lago si queríamos escucharla. La participación era voluntaria. Casi rechazó hasta que Harold añadió, tu abuelo grabó un video. Papá llegó primero. Parecía mayor y más pequeño que el hombre que una vez me envió un mensaje diciendo que era lo suficientemente fuerte para perder otro cumpleaños. Jenny, resopla, llegó sola, vestida sencillamente, con expresión cautelosa. Mamá llegó al final. Su cabello se había vuelto plateado. Nadie se abrazó. Harold colocó un portátil en el escritorio de Frank y comenzó la grabación. Apareció el abuelo con la camisa de franela descolorida que usaba durante los veranos en el lago. Si estás viendo esto, comenzó,
Madison ha llegado a los 40 y ha pasado suficiente tiempo para que las consecuencias revelen el carácter. Describió cómo mamá desvió recursos hacia Jenny, cómo papá renunció a la responsabilidad para preservar la paz, cómo Jenny usó la inestabilidad como influencia y cómo a mí me recompensaron por mi competencia con abandono. Luego reveló el secreto final. El fideicomiso contenía originalmente un fondo separado por valor de casi $1.000.000. Frank tenía la intención de dividirlo entre Jenny y mis padres y respetaban la transferencia de la propiedad y me permitían controlar la empresa sin manipulación. Si alguien ocultaba la herencia, usaba indebidamente los fondos del patrimonio o me presionaba para que renunciara a la autoridad, el fondo familiar sería revocado y donado al retiro de artistas. Mamá miró la pantalla. No había robado $400.000 para asegurar el futuro de Jenny. Sus acciones hicieron que los tres perdieran casi $1.000.000 más. Frank continuó. Susan, puedes creer que protegiste a tu hija menor. No lo hiciste. Le enseñaste que el amor elimina las consecuencias, y luego llamaste cruel a Madison cuando ella se negó a seguir pagándolas. Los labios de mamá se separaron, pero no salió ningún sonido. A mi yerno, el silencio sigue siendo una decisión. No puedes renunciar a la autoridad y luego reclamar inocencia porque alguien más la usó mal. A Jenny, el dolor merece compasión, pero el dolor no es propiedad. La alegría de tu hermana nunca fue evidencia de tu abandono. Y a Madison, su arrepentimiento no compra tu regreso. Les debes honestidad, no acceso. Construye el lugar que imaginamos y celebra cada cumpleaños que te enseñaron a renunciar. La pantalla se oscureció. Mamá finalmente susurró. Me tendió una trampa. Jenny respondió antes de que yo pudiera. No, nos dio una opción. Mamá se volvió hacia ella. Todo lo que hice fue por ti. Lo hiciste porque necesitabas que dependiera de ti. Las palabras golpearon más fuerte viniendo de Jenny. Después de todo lo que sacrifiqué, comenzó mamá. Sacrificaste a Madison, dijo Jenny. Ese fue el problema. Papá salió. Mamá me miró, esperando un juicio o consuelo. Lo perdí todo. Pensé en las oportunidades que borró, el dinero que tomó y el cumpleaños que canceló porque creía que mi decepción no tenía costo. No, dije, perdiste lo que creíste que podías tomar sin consecuencias. Preguntó si alguna vez la perdonaría. Hace años que dejé de organizar mi vida en torno a esa pregunta. Luego salí del estudio y caminé hacia el salón de exposiciones donde el personal preparaba mi celebración del 40 cumpleaños. Esta vez nadie lo canceló. Casi 200 personas se reunieron junto al lago esa noche. Los residentes exhibían pinturas inacabadas. Los niños fijaban dibujos en paredes temporales. Los músicos actuaban cerca del jardín restaurado. Los antiguos becarios regresaban con historias sobre carreras que una vez temieron seguir. En el centro del salón había una larga mesa decorada con flores silvestres. Durante la mayor parte de mi vida, los cumpleaños se sintieron como negociaciones. Aprendí a no pedir demasiado, invitar a demasiadas personas ni parecer demasiado emocionada. La felicidad hacía que Jenny se sintiera excluida y su incomodidad se convirtió en mi responsabilidad. A los 40, entendí que la alegría no necesita permiso de quienes se benefician de tu decepción. Papá se quedó para la celebración, pero mantuvo su distancia. Antes de irse, me entregó una pequeña caja que contenía la tarjeta del lugar de mi cancelado cumpleaños número 30. La había tomado del restaurante después de enterarse de que doné la reserva. Seguí pensando que habría una manera de reparar esa noche, dijo. No la había. Asintió. Lo sé. Por una vez, no me pidió que lo consolara. Jenny permaneció cerca de la parte trasera del salón. Cuando la multitud se redujo, se acercó y me dio un sobre que contenía un cheque de caja por otra parte de lo que debía. No es mucho, dijo. Es más que el año pasado. Me ascendieron. Felicidades.
La palabra sorprendió a ambas. Miró hacia el agua. Solía pensar que lo tenías todo porque no necesitabas a nadie. Yo necesitaba a la gente. Aprendí que no vendrían. Lo sé. Nos quedamos en silencio. ¿Crees que alguna vez volveremos a ser hermanas? Preguntó. Somos hermanas. Eso no nos hace automáticamente cercanas. Aceptó la respuesta sin llorar, discutir ni convertirla en evidencia de que yo era cruel. Esa fue la primera señal de que realmente podría estar cambiando. No la invité de nuevo a mi vida. La reconciliación no es un premio que la gente recibe por finalmente reconocer el daño que causó. La confianza regresa a través de años de elecciones consistentes, y a veces nunca regresa. Pero ya no la odiaba. El odio habría requerido seguir centrándome en ella. Mamá se fue antes de que comenzara la celebración. Envió un último mensaje a través de Harold, afirmando que Frank había envenenado a la familia contra ella. Lo eliminé. Algunas personas interpretan los límites como castigo porque se sentían cómodas cuando no tenías ninguno. Otros insisten en que exponer la traición es más destructivo que cometerla. Pero el silencio protegía a mamá, no a nuestra familia. El sacrificio habilitaba a Jenny, no la sanaba. La pasividad de papá preservaba la paz temporal mientras permitía daño permanente. La verdad solo destruyó el acuerdo que dependía de que todos fingieran no verlo. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, la habitación comenzó a cantar. Miré a los artistas, estudiantes, amigos, empleados y vecinos que construyeron este lugar conmigo. Nadie esperó a que una emergencia interrumpiera la canción. Nadie miró la puerta por una hermana que pudiera exigir la habitación. Nadie esperaba que renunciara a mi momento para demostrar que era fuerte. Cerré los ojos y pedí un deseo. No venganza, porque la venganza ya había llegado a través de las consecuencias. Mamá perdió la reputación que valoraba más que la honestidad. Jenny perdió la protección que la mantenía dependiente. Papá perdió la paz familiar que compró con silencio. Los tres perdieron el futuro que Frank preparó porque intentaron tomar el mío. Mi deseo era que cada persona criada como la fuerte aprendiera lo que Frank me enseñó. La fuerza no es el permiso de tu familia para descuidarte. El amor no requiere que financies la irresponsabilidad de otro, ocultes su traición o aceptes una silla vacía en tu propia celebración. A veces, irse no es abandono. A veces es la primera respuesta honesta que has dado. Después de que los invitados se fueron, caminé sola hasta la orilla del lago. Las luces del retiro se extendían sobre el agua hacia la costa que mamá casi vendió. 10 años antes, llegué con una maleta, creyendo que había perdido a mi familia por un cumpleaños cancelado. Resopla, en realidad, la cancelación expuso una estructura familiar que dependía de mi obediencia. No los había perdido esa noche. Había dejado de perderme a mí misma. A la mañana siguiente, enmarqué la nota final de Frank y la coloqué dentro del vestíbulo de entrada donde cada nuevo residente pudiera verla. La fuerza no significa renunciar a lo que es tuyo. Debajo, añadí una frase propia, y ser familia no exime a nadie de las consecuencias de tomarlo. Agradecemos sinceramente su tiempo hoy. Todos los eventos y situaciones son ficticios y se crearon únicamente para narrativa dramática y entretenimiento educativo. Esperamos que te recuerde que la paz de la traición no ocurre de una vez. Pero cada vez que eliges no volver a lo que te quebró, das un paso más hacia la vida que siempre mereciste. Fin.